Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Como cada jueves estamos comenzando un nuevo episodio. Y hoy, de la serie Teoterapia para Triunfar, vamos a conocer un poquito más de cómo vencer la oposición. Así es, bienvenidos a todos. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Y en esta oportunidad, vamos a desarrollar esta temática que tiene que ver con las acciones de cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios para alcanzar ese objetivo que el Señor nos ha puesto. Seguramente te ha pasado que en el camino, en el transitar, hubieron algunas situaciones que sortear, alguna oposición que vencer. ¿Cuáles fueron esas acciones que provocaron el derribar algún gigante, alguna muralla, el poder sortear algún obstáculo? ¿Cuáles fueron esas acciones o son las que Dios anhela que cada uno de nosotros tome la iniciativa para avanzar, para poder vencer a esa oposición? Cuando hablamos de las acciones que debilitan al enemigo, estamos hablando de aquellas sobrenaturales originadas por Dios y que, activadas por la fe de cada uno de nosotros y la obediencia, hacen que esas acciones sean capaces de hacer temblar a los que se resisten al accionar de Dios. En la Biblia hay un ejemplo tangible que lo podemos leer en la palabra de Dios con el pueblo de Israel en el libro de Josué, capítulo 5, versículo 1. Y dice así: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Los cananeos contaban con que el río Jordán serviría de barrera contra cualquier invasión de su territorio por parte de cualquier pueblo o ejército. Pero al ser notificados que el pueblo de Israel había vencido el primer obstáculo, se llenaron de desaliento, porque sabían que había sido Dios quien había detenido las aguas y presagiaban que ese mismo Dios los derrotaría. Ahora bien, los hechos sobrenaturales, como decíamos, le pertenecen a Dios y a todos los que por medio de su fe presten y dispongan sus vidas para que Él lo manifieste al mundo. Aquí en el relato de Josué vemos al mismo Josué, elegido de Dios, escogido por Dios, heredero de todas las cosas que había alcanzado Moisés con el pueblo de Egipto, para que la mano poderosa del Señor siga obrando a favor del pueblo. Dios anhela establecer su reino de paz, amor y justicia en cada una de las áreas y lugares donde cada uno de nosotros estemos, para que, acabe el sufrimiento de muchos seres humanos, para que las cosas vuelvan a ser como Él las diseñó desde el principio. Pero así como Josué, también Él necesita tener hijos e hijas que a través cada uno de ellos puedan manifestar su sobrenatural poder. Porque el método de Dios siempre ha sido, son y serán los hombres y las mujeres a los cuales Él ha llamado. Y en el caso de Moisés, cuando Él vio que la zarza ardía y no se consumía, quizás sea también en cada uno de nosotros un tiempo que estemos viendo su poder sobrenatural de Papá Dios sobre cada uno de nosotros, dándonos provisión, vida, restauración, sanidad, viendo cómo ese fuego de la unción, ese amor sobrenatural sigue teniendo misericordias cada mañana de nosotros
dándonos alimento, dándonos fortaleza, dándonos respuesta, y tenga algo que ver con lo que sucedió allí en Éxodo capítulo 3, del versículo 7 al 10, cuando Dios le dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y como te decía, el método siempre de Dios ha sido, son y serán los hijos y las hijas que, atentos a su llamado, a su palabra, se disponen a accionar, se disponen por fe a hacer lo que el Señor está mandando. Él precisa hombres y mujeres que anhelen ser instrumentos útiles en sus manos para que podamos verdaderamente transformar esta tierra, que podamos creer cada uno de nosotros incondicionalmente en ese Dios que nos ha transformado primero a nosotros, que nos ha dado la oportunidad de ver la vida de otro color y de otra manera, que hemos sido mimados, amados por ese poder transformador del Espíritu Santo, y que también ese mismo poder está en nosotros y a través de nosotros para transformar lo que sea. La acción de cada uno de nosotros tiene que hacer verdaderamente desfallecer al opositor, como sucedió con el pueblo de Israel entrando a esa tierra prometida. Vencer la oposición no tiene que ver con nuestras fuerzas humanas, con nuestros talentos, con nuestros dones. Tiene que ver con Jesús. Es necesario permanecer con Jesús. Y solo el que vive una vida de monte, una vida de oración, una vida de intimidad con el Señor, puede conocer por revelación el inmenso amor de Dios por cada ser humano, por esta humanidad. Y aún ese extraordinario poder que actúa sobre todos aquellos que son y que somos habilitados en su presencia. Y al igual que los discípulos de Jesús ante el evento de la transfiguración, ven cómo Dios puede transformar su propia naturaleza corruptible en una naturaleza divina. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 2 y 3, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es necesario, como Pedro, tener la experiencia de la transfiguración, transformar nuestra propia naturaleza corruptible en una naturaleza divina. Tiene que ver con estar y permanecer en Jesús. Solo Él puede cambiar y transformar absolutamente todo. Con esta transfiguración en mente, ya no se trata de dar un simple testimonio de cómo Cristo nos ha cambiado, sino que se está dispuesto a entregar la vida, ¿sí? Con tal de, vivir y experimentar esa transformación en Cristo Jesús. Definitivamente el Señor nos está haciendo un llamamiento a una vida santa, a permanecer en Él para derribar esa oposición. Y en 1 de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 12 en adelante, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Un ser humano que vive a la luz de la transfiguración siempre guardará en su mente, en su corazón, las palabras del Padre Eterno cuando dice: «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Obviamente nos quedará fácil entonces identificarnos plenamente con el amor de Jesús, con el amor de Cristo por los perdidos, por los necesitados, y obviamente nos llevará a mantener sensibles el corazón ante la necesidad. Y obviamente va a desarrollar una marca distinta, diferente, absoluta en aquellos que se disponen a ver la gloria de Dios. Entiende que en el monte se toma visión, se renuevan las fuerzas, se le ve a Dios cara a cara, se percibe el resplandor de su gloria. Allí es donde se quebranta el corazón y obviamente experimentamos esa restauración, ese renuevo y somos vivificados por su amor. Obviamente para luego ir al valle y quebrantarnos aún frente al dolor, la miseria de los demás, pero no quedándonos simplemente como espectadores, sino que siendo parte de ese cambio y llevando a otros a experimentar esa transformación. El ir y hacer lo mismo que el Señor nos ha enseñado. Es enfrentarnos con aquellos enemigos y derribarlos por completo. Es ir a vencer la oposición. Aún después de la maravillosa experiencia de la transfiguración, el apóstol Pedro necesitó algo más. Necesitó esa llenura del Espíritu Santo, esa credencial de cualquier hijo de Dios que acciona ante cualquier adversidad. El apóstol Pedro tuvo que pasar por una amarga experiencia, ¿se acuerdan? La de haber negado a Jesús 3 veces. Pero inmediatamente después de la resurrección, Jesús tiene una conversación definitiva con su discípulo, la cual no solamente lo restauraría, sino lo definiría. Por eso es importante que cada uno de nosotros hoy podamos meditar que cada vez que hemos tenido algún tropezón o alguna caída, el Señor nos da una nueva oportunidad, así como se la dio a Pedro después de haberlo negado, para que podamos ir hacia un nivel superior de disfrute, de capacitación, de fe, de experiencia, de testimonio, siendo instrumentos en las manos de Dios. Así que el mismo apóstol, sin reclamar ningún derecho, lo único que tenía que hacer luego de haber sido restaurado, de haber sido lleno de esa unción, era seguirle. Y era seguirle sin ningún tipo de condiciones, obedecer a todas las instrucciones que el Señor les había dado a él y también a los otros discípulos, para que entonces esa extraordinaria acción del Espíritu Santo sea en cada uno de ellos algo sobrenatural que los lleve a cumplir el propósito por el cual habían sido llamados. Fue entonces como Pedro y el resto de los discípulos, luego de haber pasado por esa dificultad, sobre todo Pedro de haberlo negado, y después habiendo sido restaurado y definido en seguir las instrucciones del Señor, pudo levantarse ante una inmensa multitud. Un hombre que con una nueva identidad y con un nuevo lenguaje pudo transformar o pudo hacer que muchos se arrepientan y vengan al Señor. Muchos podemos decir que la oposición de Pedro ante la negación a su maestro, a su líder, al mismo Jesús, podría haber sido algo que lo deprimiera o lo tirara hacia abajo o lo frenara en el accionar o en el propósito que Dios tenía con él. Sin embargo,
todo ese proceso de restauración y la definición misma de seguirle hizo de que no solamente venciera esa oposición, esa negación, sino que se levantara a comunicar un mensaje con tal poder, con tanta autoridad y tanta unción, que ese día en el libro de los Hechos queda plasmado la cantidad de personas que no solamente recibieron la palabra de Dios, sino que fueron bautizados y se añadieron a la iglesia más de 3.000 personas. Por eso, la acción llevada adelante a través del Espíritu Santo nos tiene que llevar no solamente a vencer, sino a triunfar en medio de las dificultades. Como en el comienzo de la creación, los hombres, las familias, los pueblos, la nación de hoy se encuentran en caos, en confusión, en desorden. Hoy imperan las tinieblas de corrupción, de engaño, de amor al poder, de un pésimo aprovechamiento y aún de la destrucción de los recursos naturales que tenemos en el país. La única respuesta ante la crisis es la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y es a través de la teoterapia, a través de ese trato de amor de Dios con cada uno de nosotros, inyectando vida eterna, colocando orden, llenando el vacío y activándonos para que seamos ese canal portador del poder transformador de Dios. Nuestro llamado es a llevar respuesta tanto al habitante como al territorio. Es amar a la criatura como a la creación. Meternos en el corazón de los millones de habitantes que tiene nuestro país y utilizar y aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos. Esa es la mejor manera que tenemos para vencer la oposición, poniéndonos en el lugar, ocupando la posición a la cual el Señor nos ha llamado y haciendo su voluntad. Mientras que en la marcha muchos, por su inseguridad, temor, miedo, se acobardaron y volvieron atrás, en el caminar de un hijo de Dios, en el accionar de un hijo de Dios, todos los enemigos, como los cananeos, en el caso del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, desfallecen, a pesar de sus fortalezas. Muchos en el mundo nos pueden ver como algo pequeño, insignificante, pero si hay testimonio que respalde la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nos pueden ver con temor y con respeto. ¿Por qué? Porque ven el accionar sobrenatural de Dios en cada día de nuestras vidas, en lo que hacemos, en lo que evidenciamos, el poder sobrenatural del Señor respaldando a cada uno de nosotros. Por eso debe haber una fuerza incontenible en nosotros, que es el verdadero amor y poder de Dios, para que no volvamos atrás, para que no desfallezcamos con el corazón, como algunos o como otros que se han quedado por ahí, ante la adversidad de los gigantes que siempre van a estar, siempre están ahí, golpeando también la puerta, que en muchos casos hasta se han apoderado de naciones enteras, sometiéndoles a sus intereses egoístas y a la pobreza. Pero nosotros estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a vencer toda oposición, porque el que venció aún la muerte está en cada uno de nuestros corazones, anhelando que seamos también como el Señor Jesús, instrumentos en las manos de Dios para llevar a todo un pueblo a la tierra prometida. El desafío de hoy te podrá parecer tal vez difícil, pero no es imposible. Para los hombres, para los hijos de Dios, nada es imposible. Tenemos al Dios de los imposibles de nuestro lado, así que tomados y guiados por su Santo Espíritu, podemos vencer esa oposición. Estamos llegando al final de este nuevo episodio y como siempre te damos muchas gracias por acompañarnos. Recordá que todo nuestro contenido queda guardado en las listas de reproducción para que puedas escucharlos cuando quieras. Y también dejanos tu comentario, contanos qué te parece este podcast. Así es muy valioso que puedas dejar tu comentario y decirnos qué te pareció el episodio de hoy. Y si te gustó, como siempre, dale like, dale pulgar para arriba, dale me gusta, para que, siggamos posicionándonos en la plataforma. Y obviamente, si tenés a alguien que necesita palabra de Dios, compartiles este contenido.
Si sos nuevo, aprovecha para suscribirte a nuestro canal para recibir la notificación cada vez que se suba contenido y puedas disfrutar cada episodio. Seguinos en nuestras redes y diferentes plataformas. Estamos en YouTube con la cuenta de Jesús en Casa, de Teoterapia Radio. También podés encontrarnos en Facebook, en Senti City Neuquén, Senti City Argentina, Senti City Patagonia Argentina, Teoterapia Radio Senti. Estamos también en Instagram, en Senti City-Neuquén. Y también podés escucharnos a través de Spotify en la cuenta de Jesús en Casa. Así es, en todas y en cada una de esas plataformas y a través de las diferentes redes nos podés buscar, encontrar y disfrutar cada episodio. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Dios les bendiga. Chau, chau, Dios les bendiga. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @SentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.